Entonces, dentro de las relaciones ecológicas, vamos a ver todo lo que son las interacciones en las comunidades, que son muy importantes. ¿Cuáles son las interacciones que se dan dentro de la comunidad? Entonces, tenemos la depredación, la competencia y la simbiosis. Dentro de la simbiosis tenemos el parasitismo, el comensalismo y el mutualismo. ¿Sí? Y el mutualismo. ¿Qué es cada una de ellas? Entonces, la depredación. ¿Qué es la depredación? Cuando una especie se alimenta de otra. Eso es la depredación. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un insectívoro con un insecto, ¿cierto? Entonces, decimos que el pájaro es depredador sobre el insecto. O decimos que el insecto sufre depredación por parte del pájaro. Asimismo, aquí tenemos los lobos de mar por los tiburones blancos, las cebras por los leones. Ejemplos hay muchísimos, ¿correcto? Bien. De hecho, este ejemplo de la foca, pues el lobo de mar comido por el tiburón, por eso es que se dan los ataques a surfistas por parte de tiburones, porque se asemejan a focas. Tenemos la otra que es la competencia. Entonces la competencia es cuando, como las comunidades existen muchos, no existen a veces muchos recursos, entonces, ¿qué va a pasar? Que las especies van a competir por el recurso. Ese es el problema que hay entre las hienas y los leones, por ejemplo en el África, incluso por la carroña. Aquí tenemos chacales y buitres peleando por la carroña. Y esa competencia también se da entre especies vegetales. ¿Por qué recursos? Por ejemplo, por el sol. Entonces vemos que se generan estrategias para ganar la energía del sol diferente. Entonces ahí no sé si alguno de ustedes que vive en Bogotá conozca el Neusa, se da cuenta que los pinos, para que no crezca ninguna especie alrededor, dejan caer las hojas y el suelo se inutiliza. ¿Listo? Eso es competencia. Tenemos, por ejemplo, la simbiosis. Simbiosis quiere decir vivir juntos. Muchas veces la simbiosis piensan que es solo para beneficio. No. Dentro de esta simbiosis también tenemos el parasitismo. El parasitismo quiere decir que yo me aprovecho del otro, como por ejemplo los ácaros de los humanos. Incluso aquí en la sabana de Bogotá tenemos este ejemplo. No sé si ustedes hayan visto a los copetones alimentando estos pájaros, ¿cierto? ¿Y es por qué? Porque este es parásito de ellos. Pone los huevos en el nido, cuando nace, bota los otros huevos y queda él solo. El copetón, por instinto, lo sigue alimentando. Las plantas también tienen parásitos, por ejemplo esta, que le llaman pajarito. Entonces, crece sobre otra, aprovecha el recurso luz, pero no solo eso, sino que las raíces se incrustan dentro del otro y se alimenta de la savia que el otro va produciendo. Entonces, se va alimentando. Entonces, el parasitismo es eso, es no hacer nada, sino aprovecharme del otro. Ya ahorita lo vamos a aclarar, aclarar un poquitico más los conceptos. En la simbiosis también tengo el comensalismo. ¿Qué es el comensalismo? El comensalismo es que yo me aprovecho, pero no necesariamente le hago daño al otro. Por ejemplo, miren esta araña, que hizo su telaraña en los cuernos de esta gacela. La gacela ni por enterada se da,
De pronto le sirve para que los insectos que están alrededor de ella no la molesten, pero no necesariamente. En cambio, la araña sí se va a ver bien beneficiada porque va a conseguir harto alimento. ¿Mm? Por ejemplo, las epífitas, ojo, parásitas no, epífitas, es decir, las que aprovechan los troncos y las ramas de los árboles para crecer, están más cerca a la luz, conseguir la luz del sol, pero no necesariamente no le hacen daño al hospedaje, o sea, a este caso al tronco, como las bromelias o las orquídeas. ¿Mm? Tenemos las rémoras en los tiburones, el tiburón come y como él hace el movimiento de un lado al otro para despedazar, van a salir pedacitos y ellos se van a alimentar de esos pedacitos que este aprovecha para comer. Eso es comensalismo. Tenemos el mutualismo, que es donde los dos se benefician. Un ejemplo clarísimo del mutualismo es este, los líquenes, ¿cierto? En donde yo tengo un alga y un hongo viviendo juntos y los dos se benefician. Tenemos el ejemplo del pez payaso de Nemo viviendo en la anémona. Viviendo en la anémona. Entonces, él aprovecha a la anémona para protección, pero también la anémona se aprovecha porque él la limpia de suciedades. Miren el chigüiro con estas aves. Ella se come todos los ácaros que tiene la piel del chigüiro, él se aprovecha porque queda limpio y ella se aprovecha porque coge comida. Entonces, eso es mutualismo, los dos se aprovechan. Cuando hay mutualismo, se dice que hay una evolución, ¿cierto? Una evolución convergente, es decir, donde los dos van evolucionando juntos hasta que ya casi que uno no puede vivir con el otro. Muy bien, los líquenes son un bioindicador del aire. Son los líquenes, cuando el aire no es muy sano que digamos, no pueden crecer. Ellos necesitan aire muy puro para crecer. Sí, exacto, la vaca y las comegarrapatas que se llaman, esa la Bubulcus ibis, que es la garza garrapatera. Los cocodrilos y los peces, no, los cocodrilos y los peces no actúan en comensalismo, eso es depredación. ¿Cuál es la diferencia entre comensalismo y parasitismo? El parasitismo, vamos a mirar. Entonces, cuando yo tengo esta interacción, cuando hay una competencia entre A y B, pues la competencia entre los dos daña. ¿Por qué? Porque los dos van a competir por un recurso. Entonces, A va a tener la competencia por este recurso y B va a competir por ese recurso, entonces va a haber una presión sobre el recurso que puede afectar a ambos. En cambio, cuando yo tengo depredación de A contra B, pues A se va a beneficiar porque va a comerse a B, pero B se va a ver afectado porque va a ser depredada por A. Entonces, cuando tenemos el parasitismo es que se va a beneficiar A y va a dañar a B, como en el ejemplo de las garrapatas, la tenia, etcétera, etcétera, etcétera. El comensalismo se va a beneficiar A, pero sobre B no va a tener efecto. No lo va a dañar, pero tampoco lo va a beneficiar. Y el mutualismo, los dos se benefician. Entonces, para responder tu pregunta, el comensalismo se va a beneficiar una especie, pero la diferencia está en que en el parasitismo se va a dañar B y
en el comensalismo no va a haber un daño evidente sobre la otra especie, ¿correcto? ¿Claro? Ejemplo de comensalismo, las orquídeas sobre un árbol. Eso es comensalismo. ¿Por qué? Las orquídeas aprovechan del árbol para alcanzar el recurso luz en la parte alta del dosel, o sea, en la parte alta del bosque, pero no van a dañar el árbol. Ellos no van a coger ni la savia, ningún recurso del árbol lo van a utilizar ellas, solamente se aprovechan del tronco para estar arriba. Eso es mutualismo. Claro, ¿quién fue que me preguntó? Laura fue la que me preguntó. Entonces, recuerden, en el mutualismo no hay una amenaza. En cambio, en el parasitismo sí, incluso puede haber hasta la muerte. Por ejemplo, la tenia. Uno puede tener una tenia 1 metro de largo en el estómago. ¿Mm? Correcto. Paula fue la que me preguntó. O sea, en el comensalismo se aprovecha, pero no daña a su hospedero. ¿Mm? Bien. Bueno, cuando hay mutualismo, quiere decir que dos especies coevolucionan, es decir, evolucionan una al lado de la otra. Como algunas orquídeas, por ejemplo, han tomado la forma de abejas porque han evolucionado con la abeja. Entonces, ella se beneficia porque hay polinización y la abeja se beneficia porque consigue alimento. ¿Sí? Entonces, hay un mutualismo que las dos van evolucionando a la vez. Muy claro. La simbiosis quiere decir, viene del griego vivir juntos. Entonces, en la simbiosis, ellos viven juntos. En cambio, en la competencia y la depredación no necesariamente viven juntos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Bien, continuemos. Entonces, para evitar la competencia es cuando hablamos de nicho ecológico. ¿Qué es el nicho ecológico? El nicho ecológico es cuando una especie tiene un papel o un lugar dentro de un ecosistema. Entonces, vemos por aquí en el ejemplo este nicho ecológico. Todos habitan en este mismo especie de árbol, pero esta especie se alimenta de insectos que están aquí, esta especie se alimenta de insectos que están aquí, esta especie se alimenta de estos insectos, o sea que se va a solapar un poco con esta, ¿cierto? Por aquí en el dosel, pero puede alimentarse también de esta. Esta se alimenta de especies que están aquí y estas de aquí. Entonces así se disminuye la competencia y todos pueden aprovechar el recurso. ¿Correcto? Miremos cómo se da esta interacción aquí. Tengo dos bacterias, ¿cierto? La P. aurelia y la P. caudatum, ¿cierto? Que crecen en cierto sitio. Si yo las hago crecer por separado, esta es la gráfica de crecimiento. Pero si las dos crecen en el mismo lado, la aurelia va a crecer mientras que la caudatum va a decrecer. Entonces, vemos cómo la competencia por el recurso hace que una especie sobresalga sobre la otra, afectando la población considerablemente. Eso es lo que pasa. Entonces, aquí es cuando podemos ver cómo se afecta un ecosistema cuando
llega una especie invasora que va a ayudar, va a ejercer competencia sobre un recurso y no tiene depredadores ni nada de eso. No entiendo la pregunta, ¿cómo así que en Venezuela el nicho es de depredación? No, el nicho no solamente es de depredación, el nicho es el papel que juega una especie dentro de un ecosistema. Entonces, cuando llega una especie introducida, por ejemplo, la rana toro que la trajeron aquí para los restaurantes franceses para hacer el cultivo para las ancas de rana y que empezaron a llenar los ecosistemas, ella no tiene un depredador, entonces la especie va a crecer, el cuadro de crecimiento poblacional va a ser bastante alto. Entonces, cuando esa especie introducida no tiene, va a alimentarse un recurso de algunas especies que ya están aquí, acabando con el recurso. Entonces va a pasar esto. La rana toro crece mientras que la especie autóctona baja. Por eso es que es muy delicado la introducción de especies, ¿cierto?, en un ecosistema. El hombre, cuando empezó a conquistar nuevos mundos, trajo las ratas, y las ratas acabaron muchísimas especies que habían aquí, porque son especies que no tenían depredadores y empezaron a acabar las especies autóctonas. Cuando hablamos de canibalismo, hablamos de que una especie, dentro de la misma especie, se van a depredar. Es una depredación, pero interespecie, es decir, que come la misma especie. Claro, por ahí vi que no les quedó claro lo de nicho. El nicho es el papel que juega una especie en un ecosistema. Entonces, por ejemplo, volvamos a la gráfica de nicho. Por ejemplo, las especies que hay aquí, digamos que son moscas, ¿cierto? Aquí son saltamontes, aquí hay moscas y aquí hay saltamontes y hay mariposas. Entonces, este se alimenta de las moscas que hay arriba. Es el papel de él comer esas moscas. Y este evita la competencia porque si acaban las moscas se va a afectar esta. ¿Sí? Pero este como también se alimenta de las especies que hay aquí, este alimenta a la especie de aquí, entonces evitan la competencia entre las especies de aves, teniendo un papel determinado en el ecosistema, depredando sobre ciertos animales. ¿Claro, Pau? ¿Mm? Bien. Entonces continuemos. Vamos a ver qué es la sucesión ecológica. Juan, ¿qué no entiendes muy bien? Azarrapastruca. Sí, señor, los hipopótamos afectan aquí. Ellos no tienen competencia, las poblaciones de los hipopótamos están creciendo. Pablo Escobar trajo unos pocos y ya hay más. Entonces, los hipopótamos están consumiendo las hierbas que hay en los ríos, consumiendo los buchones, por ejemplo, la verdad no me acuerdo cuál es el nombre de la planta que consumen los hipopótamos aquí, y se están comiendo eso que es de los manatíes. Entonces los manatíes se van a ver afectados. Entonces genera una competencia donde los manatíes van a verse afectados porque aparte de que no tienen el recurso alimenticio, son depredados por otras especies, mientras que los hipopótamos no. Sí, de especies criollas, de las especies propias de nosotros, por ejemplo, o especies propias. Ustedes no vieron ese capítulo de Los Simpsons en donde Bart llevó una rana, es el viejo, donde Bart llevó una rana a Australia y la rana empezó a crecer y a crecer y a crecer. Eso es lo que puede llegar a pasar. Cuando tú te refieres a especies autóctonas, ya sé lo que quieres decir. ¿Qué especies encontramos aquí propias de nosotros, colombianas? Hay muchísimas. Eso es lo que llamamos especies endémicas, es decir, propias
de un lugar. Por ejemplo, la palma de cera solo se da aquí en Colombia, la Xeroxilum quinduense solo se da aquí en Colombia, es endémica de Colombia. Por ejemplo, el titica blanco solo se da en el bosque seco que está en el Magdalena Medio. ¿Mm? Tenemos muchísimas especies que son endémicas. ¿Correcto? ¿Claro? Bien, continuemos. Cuando yo hablo de sucesión ecológica, estoy hablando de dos tipos de sucesión ecológica. La primaria, que es la que se da en un ecosistema virgen. Entonces, en un ecosistema virgen se dan ciertas condiciones, está la roca desnuda, se empieza a crear suelo, de ese suelo que se empieza a crear, se empieza a formar, llegan algunas especies pioneras, es decir, con ciertas características que pueden colonizar ese ecosistema, crean las condiciones para que empiecen a crecer especies más grandes y llegar a formar un bosque o una selva. Ojo, un bosque primario es lo mismo que una selva madura. Entonces, aquí una sucesión primaria se dio, por ejemplo, hasta llegar a selva madura del Amazonas. Entonces, eso es la sucesión, las etapas que se van dando. Una sucesión es simplemente las etapas que se van dando para formar un ecosistema maduro. Esa es la sucesión. Y tenemos una sucesión secundaria. La secundaria es cuando ha habido algún evento, por ejemplo, una quema de un ecosistema primario, o cuando el hombre llega y arma un potrero y lo deja botado, ¿cierto? Entonces empieza a haber una sucesión secundaria. Es distinta a la primaria porque aquí las especies que van a llegar son distintas, pero también se logra formar un bosque maduro. ¿Correcto?